A 2 días de la movilización contra la dinámica turística que está tomando la vivienda en Málaga, el Pleno del Ayuntamiento ha girado en torno a esta situación. El equipo de gobierno ha defendido a ultranza su ambicioso plan en la materia. Sin embargo, la oposición critica la gestión popular pidiendo medidas más contundentes. El debate, muy buenas, ha ido subiendo la temperatura a medida que avanzaba a la sesión plenaria, porque de las 3 mociones relativas a la vivienda únicamente han salido adelante la propuesta por el Grupo Popular, desechando las de PSOE y con Málaga. De esta forma, el consistorio instará a las administraciones a generar vivienda en alquiler a precios asequibles e incrementar penas para quienes promuevan la ocupación. Lo que no se llevará a cabo son las propuestas de la oposición y que giraban en torno al problema habitacional o declarar Málaga zona tensionada en materia de vivienda y libre de pisos turísticos. Pero además del Pleno, también tenemos que hablar del Plan Estratégico de Empleo de la Diputación de Málaga. El ente supramunicipal ha puesto en marcha el primer Plan de Empleo Estratégico 2024-2027 para luchar contra la despoblación de forma transversal, una herramienta de transformación que busca definir, planificar y consolidar las líneas de actuación a desarrollar por el ente, en este caso con la intención de responder a todos los retos en materia de empleo. La Audiencia Nacional ha decretado prisión provisional para el hombre detenido en Málaga y relacionado con el terrorismo yihadista. Según las fuentes consultadas, difundía contenido del Estado Islámico llamando a cometer la yihad. El detenido abría perfiles en TikTok que la propia compañía le iba cerrando y en los que se dedicaba a difundir contenido filoterrorista del Daesh. Y en los deportes, el Málaga Club de Fútbol conoce el recorrido de la temporada 2024-2025, un calendario con 42 jornadas que comenzará en Ferrol y terminará en la Rosaleda ante el Burgos. Pero la resaca del ascenso sigue por Tarragona. La Federación sanciona al Nàstic, al Nou Estadi y a varios de los jugadores por el bochornoso final de partido en el que, según reza el acta del encuentro, llegaron a agredir a los colegiados. El Grupo Popular ha hecho valer de nuevo su mayoría absoluta para tapar las mociones urgentes relativas a la vivienda presentadas por la oposición. La única que ha salido adelante en este sentido es la de los populares, que instarán a las administraciones a generar vivienda en alquiler a precios asequibles e incrementar penas para los que promueven la ocupación. El dilema de la vivienda ha centrado gran parte del Pleno del Ayuntamiento de Málaga. El tema ha vuelto a ponerse sobre la mesa a pocos días de la movilización del 29J con el lema Málaga para vivir, no para sobrevivir. El equipo de gobierno ha defendido un plan ambicioso, según han dicho, en materia de vivienda. Málaga tiene un plan que consiste, y el plan más ambicioso de su historia, para construir de aquí a 2027 8.900 viviendas que necesitan los malagueños y las malagueñas para vivir. 8.900 viviendas. Hasta 3 mociones urgentes sobre vivienda de PP, PSOE y con Málaga se han debatido, aunque solo ha salido adelante la moción popular. 17 votos a favor, 12 votos en contra y 2 abstenciones. En esta se insta a las administraciones a generar vivienda en alquiler a precios asequibles e incrementar penas para quienes promuevan la ocupación. Los grupos de la oposición han acusado al alcalde de no reclamar más medidas a la Junta y de favorecer el problema habitacional. Málaga es más pequeña que Valencia, que Sevilla o que Barcelona. En Málaga hay 12.000 pisos turísticos, en Barcelona 9.400, en Sevilla 8.900 y en Valencia 5.800. ¿Qué ha fallado, señor de la Torre? Ha fallado usted y sus políticas. El modelo turístico también ha sido tema protagonista en el Pleno. Desde luego, 2 asuntos que suponen los mayores retos en la Málaga actual. Y ya que hablamos de vivienda, la Costa del Sol se convierte en uno de los destinos más caros para veranear en toda España. Alquilar durante una semana un piso en esta zona de nuestra provincia cuesta más del doble que hace una década.
El mercado inmobiliario malagueño lleva experimentando un importante crecimiento en los últimos años. En concreto, la zona costera es la que más ha notado el encarecimiento de los precios. Alquilar un piso durante una semana en la Costa del Sol cuesta unos 1.200 euros frente a los 500 de hace tan solo 10 años, según informa el último estudio de pisos.com. El portal inmobiliario señala que los arrendamientos semanales en la zona costasoleña superan la media nacional en casi 300 euros. Pero esta tendencia no es exclusiva del mercado del alquiler, y es que en la compraventa también se aprecia una subida muy pronunciada. En la última década se ha incrementado un 124%, pasando de los 165.000 euros de media en 2014 a los 369.000 actuales. De esta manera, la Costa del Sol se sitúa como la quinta zona costera más cara donde adquirir una vivienda, por detrás de la Costa del Garraf, las Islas Baleares, la Costa Vasca y la Costa Brava. Le toca el turno a la movilidad. Calle Hilera quedará cerrada al tráfico en ambos sentidos a partir del lunes 1 de julio debido a los trabajos que se están realizando para prolongar el metro hasta el Hospital Civil. Las obras de la prolongación de la línea 2 del metro de Málaga continúan. A partir del próximo lunes 1 de julio quedará cortada al tráfico de vehículos calle Hilera. En concreto, el corte de tráfico afectará al tramo comprendido entre la calle Monseñor Carrillo Rubio y Armengual de la Mota, permaneciendo abierto el tramo desde Alonso de Palencia hacia Armengual de la Mota en sentido este. Igualmente, por el avance de la obra, entre el domingo y el lunes se cortará el tráfico callejones del Perchel, entre la Plaza de la Solidaridad hasta la Glorieta Albert Camus. El corte de tráfico será desde las 6 de la tarde del domingo 30 de junio hasta las 6 de la mañana del lunes 1 de julio. El itinerario alternativo que plantea el Ayuntamiento entre Plaza de la Solidaridad y Glorieta Albert Camus se establecerá por Gabriel Celaya y Avenida de la Aurora. Se lo contábamos en el sumario, la Guardia Civil ha detenido en la capital a un yihadista que se dedicaba a difundir contenido del Daesh, llamando a cometer la yihad a través de TikTok, donde llegó a tener 16 cuentas abiertas. La Audiencia Nacional ha acordado su ingreso en prisión provisional al considerar que existe riesgo de fuga. Alejandro Vieira. Prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido en Málaga en una operación contra el terrorismo yihadista y que, según el magistrado, difundía contenido de Estado Islámico llamando a cometer la yihad. La investigación, coordinada por la Audiencia Nacional, asegura que el detenido, de origen marroquí y de 45 años, abría perfiles en TikTok que la propia compañía le iba cerrando y en los que se dedicaba a difundir contenido filoterrorista del Daesh llamando a cometer la yihad. El investigado llegó a tener 16 cuentas abiertas en esta red social. El juez ha decretado su entrada en un centro penitenciario al apreciar riesgo de fuga, ya que, aunque residía en España, tiene importantes vínculos con su país de origen, habiendo comprado antes de su detención un billete de avión ganador. Muchas gracias, Alejandro. Seguimos en la capital porque el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los responsables municipales de Valencia, Madrid, Valladolid, Zaragoza y Cartagena, han unido sus fuerzas para reclamar la reforma del sistema de financiación local y el abono inmediato de la liquidación de 2022 y de la actualización de las entregas a cuenta. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los responsables municipales de Valencia, Madrid, Zaragoza, Cartagena y Valladolid, han reclamado al Gobierno central la reforma del sistema de financiación local y el abono inmediato de la liquidación de 2022 y de la actualización de las entregas a cuenta. Y lo han hecho en el encuentro que han mantenido en el Ayuntamiento de la capital valenciana durante la recepción que les ha ofrecido su máximo responsable, María José Catalá. Los alcaldes han coincidido en apuntar la necesidad de reivindicar al Ejecutivo Central la reforma del sistema de financiación local que pide, así como el abono inmediato de la liquidación de 2022 y de la actualización de las entregas a cuenta, según ha informado el Ayuntamiento de Valencia en un comunicado. El alcalde de Málaga ha avanzado que la capital valenciana será la ciudad invitada en el Congreso Green Cities and SM Moving, Urban Intelligence and Smart Mobility, un encuentro internacional sobre sostenibilidad, gestión urbana y movilidad inteligente que se celebrará en la capital de la Costa del Sol en septiembre. Asimismo, los 4 alcaldes han avanzado que van a trabajar en convenios de colaboración en materia turística y cultural. La Diputación de Málaga ha puesto en marcha el primer plan estratégico de empleo para luchar contra la despoblación de forma transversal. El plan cuenta con la participación de varias áreas de la Diputación y de la Junta de Andalucía.
Luchar contra la despoblación de forma transversal es el principal objetivo que persigue este primer plan estratégico de empleo que ya ha puesto en marcha Diputación. Así lo han presentado este jueves en La Térmica. El plan estratégico de empleo aborda el reto demográfico a través de acciones vinculadas a la empleabilidad en los 45 municipios malagueños que se encuentran actualmente en riesgo de pérdida de población. A través de este plan se identificarán y coordinarán las actuaciones realizadas por distintos servicios de la Diputación con aquellas puestas en marcha por agentes clave de empleo de la provincia. Esto también contribuirá a la captación de inversiones, ayudas y fondos europeos. El vicepresidente de Desarrollo Económico y Social, Juan Rosas, ha asegurado que es la primera vez que se realiza un esfuerzo por identificar y coordinar las actuaciones realizadas en materia de empleo por los distintos servicios de la Diputación. Nace una herramienta de transformación que pretende definir, planificar y consolidar las líneas de actuación a desarrollar para responder a los retos en materia de empleo en nuestra provincia. Hablando de empleo, el ritmo en cuanto a la creación de empresas en Málaga sigue manteniendo su fuerza en este año 2024 al registrar hasta el pasado mes de mayo la mayor cifra de los últimos 20 años. En estos primeros 5 meses se han constituido 3.372 nuevas sociedades mercantiles, o lo que es lo mismo, 670 al mes, según los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Este número supera con creces al de las disueltas, que han sido 586 en ese mismo periodo. Sonidos e imágenes como estas habrán despertado a más de un malagueño la pasada madrugada. La Dana ha dejado una noche de tormentas, lluvia e incluso granizo en algún punto de la provincia, pero el aguacero se concentró entre las 2 y las 3 de la mañana, prolongándose en menor medida hasta casi el amanecer, a eso de las 6 de la madrugada. El valor más destacado se ha alcanzado en Antequera, donde se han recogido casi 18 litros por metro cuadrado. Lo más positivo es que no ha habido que lamentar ninguna incidencia. Un discurso de más de hora y media por parte del presidente de la Junta fue el inicio del debate sobre el estado de la región que se celebró este miércoles en el Parlamento. La respuesta de los grupos de la oposición, PSOE, Vox, por Andalucía y Adelante Andalucía, se ha centrado en una crítica a la gestión de Moreno, a la falta de soluciones para los problemas de la ciudadanía y al dinero que ha dejado sin ejecutar. Este miércoles se celebró el debate del Estado de la Comunidad de Andalucía en el Parlamento, con la intervención del presidente Juanma Moreno, un discurso que duró más de hora y media y en la que destacó el avance de la región, a su juicio en cada sector como la educación, destacando la FP dual, la sanidad, el empleo o la cultura, centrándose en la financiación autonómica y la igualdad entre los territorios del país. Tras su intervención, los portavoces de las 4 formaciones políticas que conforman la Cámara Andaluza, más allá del Partido Popular, calificaron su discurso en la continuación del debate que comenzó a las 4 de la tarde. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, se refería al discurso asegurando que estaba centrado en la confrontación para ocultar las carencias de su gestión. Un presidente que le miente a los andaluces a sabiendas. Un presidente que viene hoy a decir que Andalucía tiene un problema de financiación cuando ha recibido 34.000 millones de euros más desde que es presidente. Por otro lado, el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha reprochado a Moreno que responsabilice de los males de Andalucía a la mala financiación, refiriéndose al dinero que ha dejado sin ejecutar. Hay muchas, por no decir todas las consejerías del Gobierno que él preside, que no es capaz de ejecutar el 100% de las cantidades que tiene presupuestadas. Habla del dinero que le falta, pero no habla del dinero que deja sin ejecutar. La portavoz adjunta del Grupo Mixto Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha criticado el discurso vacío y sin medidas concretas. Nos ha parecido un discurso vacío, una situación absolutamente hipócrita donde no se asume ninguna responsabilidad y todo lo apuesta a pedir más dinero en el Estado. La portavoz del Grupo Parlamentario por Andalucía, Inma Nieto, ha calificado el discurso como endeble, largo y cansino, que a su juicio resume el gobierno del PP en Andalucía. Que está invirtiendo la mayor parte de los recursos
de los que se queja por disponer de ellos de manera insuficiente en costosísimas campañas de publicidad para contarle a la ciudadanía una realidad diferente a la que viven. Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha valorado positivamente el discurso del presidente, valorando la defensa decidida del principio de igualdad entre españoles. Es una intervención que denota un posicionamiento de defensa decidida del principio de igualdad. Un principio de igualdad que no es que esté en peligro en estos tiempos, es que está al borde del abismo. Sin duda, la financiación autonómica fue el gran eje del discurso del presidente Juanma Moreno, que pedía la unión de todas las formaciones políticas con representación en el Parlamento para rebelarse ante la financiación singular catalana, en defensa de la igualdad de los españoles. La administración pública se consolida como una vía casi decisiva para la inclusión laboral de personas con diversidad funcional. 1 de cada 4 con esta discapacidad trabaja como asalariado en el sector público. El empleo público representa una salida laboral accesible y con futuro para las personas con discapacidad. Según datos del INE de 2022, el 25% de los asalariados con discapacidad trabajaba en el sector público, lo que equivale a cerca de 120.000 personas. Desde 2014, la presencia de personas con discapacidad en el empleo público ha aumentado un 33%, comparado con un 17% en personas sin discapacidad. No obstante, es fundamental reconocer las barreras a las que aún se enfrentan para acceder al mercado laboral, y es que solo el 31% de los asalariados con discapacidad cuenta con estudios superiores frente al 47% del resto de los asalariados. Las administraciones públicas en España están constitucionalmente obligadas a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. Para cumplir con este objetivo, la normativa establece un cupo de reserva en las ofertas de empleo público, asegurando que al menos el 7% de las plazas se destinen a personas con discapacidad. A pesar de estos esfuerzos, se cubren menos del 60% de las plazas reservadas a nivel autonómico, lo que evidencia las dificultades que persisten para el acceso efectivo al mercado de las personas con discapacidad. La DGT modificará el Reglamento General de Circulación. Entre sus novedades se encuentra el uso obligatorio de casco y la edad mínima para ir en patinete eléctrico, así como la reducción de las tasas de alcoholemia. Lucía de León. Pues efectivamente, la DGT ha anunciado su propuesta de modificación del Reglamento General de Circulación, por el que impondrá el uso obligatorio de los cascos para los vehículos de movilidad personal como son los patinetes eléctricos, además de imponer la edad mínima de 16 años para utilizarlo. Otra de las novedades que trae esta modificación son las rebajas en la tasa de alcohol para los conductores noveles y profesionales. De esta manera se pasarán de los 0,30 gramos por litro de alcohol en sangre a los 0,20. Otra de las propuestas también que se realizará es la obligación de utilizar chaleco reflectante de alta visibilidad cuando circulen en vías urbanas los conductores de motocicletas, ciclomotores, ciclos y demás bicicletas, así como vehículos de movilidad personal que desarrollen su actividad profesional utilizando estos vehículos. Por otra parte, las personas con movilidad reducida que se desplacen en vehículos de movilidad personal tendrán la consideración de peatones. La Junta de Andalucía también celebra el orgullo. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha participado junto al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, en el izado de la bandera arcoiris en la fachada de la Cámara Andaluza ante la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra cada 28 de junio. López y Aguirre han reafirmado el compromiso de Andalucía con las personas del colectivo y sus derechos, y también han animado a todos los andaluces a salir a la calle y sumarse a sus reivindicaciones. Llegamos al tiempo de deportes. El Málaga ya conoce con qué rival comenzará y acabará la segunda división. El conjunto de Martiricos comienza su andadura en la categoría de plata contra el Racing de Ferrol en tierras gallegas y acabará la liga regular en la Rosaleda ante el Burgos. La Liga ha publicado el calendario de segunda división para la temporada 2024-2025. El Málaga inicia su regreso a segunda en Ferrol. Los blanquiazules visitan al Racing de Ferrol el fin de semana del 18 de agosto, en plena Feria de Málaga. Esa será la primera parada en la nueva andadura del Málaga en la Ruta de la Plata.
La siguiente, el debut en casa, sería recibir al Burgos. La segunda jornada se disputaría el fin de semana del 25 del mismo mes. La Rosaleda volverá a ser estadio de segunda división. La jornada 42, última fecha liguera, será también en la Rosaleda. El Málaga cerrará la competición regular ante el Burgos en casa a finales de mayo o inicios de junio. La anterior jornada, último partido como visitante, será en un escenario complicado. El Málaga viajará a Elche. El primer derbi andaluz del Málaga será en la jornada 4. Los malaguistas viajarán a Córdoba, el otro equipo que ha ascendido en el playoff a la categoría de plata. Esta temporada habrá 5 andaluces. Los descendidos, Cádiz, Almería y Granada, que acompañarán a Málaga y Córdoba. Así pues, el Málaga ya sabe el calendario de segunda 2024-2025. Lo siguiente será conocer los primeros horarios del mismo. Los malacitanos deberán develar en los próximos días la campaña de abonos, la camiseta y mucho más. Tras la final del playoff de ascenso entre Nàstic y Málaga, el juzgado de competición ha sancionado duramente al club catalán y a 2 de sus jugadores por algunos incidentes después del partido. El partido de vuelta de la final del playoff de ascenso a segunda división fue un partido en el que el Málaga remontó un 2-0. Con ese resultado, los locales realizaron varios actos que obligaron al árbitro a parar el partido. Hay varias sanciones al club y a jugadores por incidentes en el choque ante el Málaga Club de Fútbol. El juzgado de competición sanciona al Nàstic de Tarragona con 10.000 euros de multa económica. Esa cifra se halla al sumar 1.000 euros por el lanzamiento de balones y 9.000 por infracción muy grave producida en el citado partido por la especial y grave alteración del correcto desarrollo del referido partido de fútbol. Además de estas cantidades, también se requiere la celebración a puerta cerrada de los 4 próximos partidos oficiales que disputen sus instalaciones, por el mismo motivo de la multa de 9.000 euros. Junto a estos 10.000 euros se añaden 1.204 euros por la suma de 2 incidentes leves. David Concha fue expulsado en el 125 y es sancionado con 12 partidos. 6 partidos de suspensión por gritar y gesticular protestando una decisión del árbitro principal y dirigirse hacia uno de los árbitros asistentes con insultos y ofensas verbales. 2 partidos de suspensión por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado, negándose a retirarse. 4 partidos de suspensión por manifestar una actitud violenta hacia uno de los árbitros asistentes, lanzándole agua de una botella y vaciándola sobre su cuerpo. Nacho González fue expulsado por doble amarilla en el minuto 63 y es sancionado con 5 partidos y suspendido por 3 meses. 1 partido de suspensión por doble amonestación y consiguiente expulsión. 2 partidos de suspensión por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado negándose a retirarse. Y 2 partidos de suspensión por protestas a los árbitros tras haber sido expulsado, encontrándose en la boca de vestuarios. El central, además de esto, queda suspendido por 3 meses. El jugador del Málaga, Joaquín Gabilondo, ha pasado por el canal de YouTube de la Federación para despedirse de la categoría y hablar del ascenso conseguido a segunda, ya más sosegado después del increíble encuentro vivido en el Nou Estadi. Pues mira, viendo las imágenes de nuevo se me pone la piel de gallina y de verdad que sigo casi sin creérmelo, pero bueno, es verdad que dentro del partido, aunque estuviésemos con ese 2-0, yo creo que la esperanza la seguíamos manteniendo, seguíamos creyendo, ¿no? Y es verdad que dentro del banquillo, a mí me tocó estar en los minutos finales en el banquillo y es verdad que pues los rostros, ¿no? Quizá no transmitíamos todo el apoyo que necesitaban los que estaban en el campo, pero bueno, yo creo que también, pues eso, no creímos hasta el final y no lo sé, aunque lo vivimos de infarto, creo que ese mínimo de esperanza lo teníamos y bueno, quizá en otros partidos no hemos podido culminarlo o meter ese último gol y en este pues se nos ha dado. Y un apunte del Málaga femenino que ha anunciado una dura salida de cara a la temporada que viene. Se trata de su capitana Ruth Acedo, que dice adiós al club tras más de 10 años en el equipo de su vida. Acedo ha sido capitana del equipo en las últimas temporadas debido a su presencia en el primer conjunto, en el que llegó incluso a debutar en primera división, siendo una de las malagueñas que lideraban aquel proyecto. No dormí y me la jugué a tope y yo creía que sí, podía prepararme para selectividad. Para Antonio el estudiar era primordial porque...
Y cerramos los deportes con baloncesto porque la ciudad de Murcia acogerá la Supercopa Endesa 2024 los próximos 21 y 22 de septiembre, en la que el Unicaja participará como el tercer clasificado de los playoffs de la Liga Endesa de la temporada pasada. El cuadro lo completa el campeón, el Real Madrid, el organizador UCAM Murcia y el Fútbol Club Barcelona. En este caso, la temporada del ACB que comenzará de esta forma. El Madrid defenderá el título tras superar al Unicaja la pasada temporada en la final en el mismo lugar, también en Murcia. La previsión del tiempo para este viernes 28 de junio en la provincia de Málaga se presenta con intervalos de cielos nubosos con chubascos y tormentas ocasionales que pueden ser localmente fuertes, más probables e intensos durante la madrugada, abriéndose claros por la tarde. Habrá polvo en suspensión durante la primera mitad del día, sin descartar que se produzcan depósitos de barro. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en descenso. Los vientos pasarán de flojos a moderados de componente oeste con intervalos fuertes en el litoral. Nosotros nos vamos a despedir, pero antes de marcharnos les recordamos la cita para este próximo fin de semana, porque el sábado 29 de junio la música de David Bisbal desembarcará en el Palacio de los Deportes. José María Martín Carpena. Tienen toda la información sobre las entradas en grupomundo.es. Con la inconfundible voz de David Bisbal nos vamos a marchar. Que tengan un buen día.